Los jueces son uno de los actores jurídicos más desconocidos. A pesar de su fama y de alguna de sus actuaciones más virales, la mayor parte de su trabajo pasa desapercibido. Es por eso que he invitado a dos jueces, a Fernando y a Javier, para que ellos mismos nos cuenten cómo es la vida de un juez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? Hola, buenas tardes, Daniel. Mirad, quería hablar con vosotros, ya que mucha gente el tema de la justicia y en concreto el trabajo que tiene un juez no la conoce, ya sea porque, bueno, en la cultura popular, en el cine y así, no se muestra tanto como es a lo mejor el trabajo de un abogado. Y lo primero que me gustaría preguntaros es cómo es la organización que vosotros mismos, digamos, tenéis dentro de los juzgados y cómo os organizáis para poder sacar los asuntos adelante. Pues Bueno, empiezo yo o empiezas tú, Javier, porque pues no tengo problema. ¿En qué órgano jurisdiccional estás tú, Fernando? yo estoy en un contencioso administrativo. Pues si quieres, comenta cómo lo haces tú y luego lo digo yo desde el punto de vista del mixto. Vale, bueno, lo primero, que sepa la gente que nosotros no elegimos el número de asuntos que vemos a lo largo del año. Los juzgados están abiertos y se tienen que recibir tantas demandas o denuncias como se presenten. De tal manera que no puedo decirle a 15, oye, tengo mucho trabajo, ya no. Se entran todas y todas se tienen que tramitar y todas van buscando una decisión del juez. Casi siempre los procedimientos acabarán pues con una decisión del juez en un sentido o en otro sentido. Entonces tú lo que haces es organizar un poco tu día a día, pues tienes unos días señalados para juicios, porque cuando empieza la tramitación de la demanda, la parte última es el juicio, ¿no? Por decirlo así, por lo cual ya tienes señalado en la agenda los juicios que vas a celebrar esa semana y la semana siguiente y la siguiente, generalmente con muchos años, ¿no? O muchos meses de, de, de previsión. Pero después tu día a día no estás solo sentado en sala de vistas haciendo juicios, sino que cuando llegas a tu juzgado pues tienes que resolver muchas veces recursos, cuestiones incidentales que te plantean, nulidades que piden, tienes que atender a funcionarios, a veces a los abogados de las partes y bueno, y después de haber estado a lo mejor día de una mañana de juicio, pues tienes que poner la sentencia, que eso lleva su estudio, su reflexión y que normalmente hacemos por las tardes o fines de semana, que es cuando normalmente tienen más tranquilidad. Aunque yo estoy en un órgano sentenciador, es un órgano que simplemente hace juicio y pone sentencia, además de todo lo que he hecho anteriormente, pero hay días que los días que no tengo juicio, puedo las mañanas, además de resolver todas esas cosas que digo, pues también dedicar un rato a poner sentencia. Más complicado tienen compañeros que están en juzgados mixtos que se llaman, que ven instrucción y ven juicios civiles donde, bueno, tienen menos huecos a lo largo de esa mañana de tranquilidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero bueno, me organizo simplemente organizando la agenda. Al final, que la semana te quede, pues, un número de sentencias razonable para poder sacar de forma normal, es decir, tras haberlas estudiado detenidamente en la medida de lo posible y haber dedicado un tiempo a la redacción de esa sentencia. Intentan no cargar la agenda con excesivos pleitos, por lo que al final no vas a poder sacar la sentencia a tiempo, o si la sacas más o menos a tiempo va a ser sin haberlas estudiado bien. Y yo entiendo que el ciudadano que lleva a lo mejor meses o a veces años tramitándose un procedimiento en el juzgado, cuando llega al juicio y si lo que quiere es que la sentencia se dicte en un plazo lo más razonable posible y no que esté aún así pues meses esperando a una sentencia. No sé si eso contesta a tu pregunta, Dani. Y la verdad es que sí. ¿Y tú, Javier, cómo organizáis el trabajo en un juzgado mixto estás, no? Correcto. Bueno, pues aquí ya lo adelantaba Fernando, las cosas son un poco más complicadas, que no por ello imposibles, ¿no? Pero bueno, los juzgados mixtos, un poco pensando en quien nos escucha, pero no sabe demasiado del mundo de la justicia, son, digamos, el estándar del juzgado que hay en los pueblos, en las poblaciones con menor número de ciudadanos. Es donde están este tipo de juzgados que básicamente son un poco el cajón desastre, me sabe mal llamarlos así, ¿no? Pero aquí es donde nos comemos todos los problemas que hay en las poblaciones de nuestro partido judicial. En un partido mixto se lleva tanto primera instancia como instrucción. Primera instancia es, para que nos entendamos, civil, y instrucción es la investigación penal, que no un juzgado de lo penal. Así que enjuiciamos en lo penal, pero única y exclusivamente delitos leves y además las posibles conformidades que veamos en un tipo de procedimientos que se conocen con el nombre de diligencias urgentes. Bueno, nosotros en mi partido, claro, como somos juzgados de instrucción, también tenemos guardias.
Somos 4 partidos, lo cual significa que hacemos guardias de 7 días y cuando se acaba la de los 3 juzgados restantes, pues vuelve a comenzar la nuestra, ¿no? Lo que hacemos en concreto en mi juzgado, y creo que es un poco la tónica general en los mixtos, es dedicar unos días para civil y dedicar unos días para instrucción. Y me explico, pues en civil, aunque pudiera parecer que el trabajo del juez acaba en la sala de vistas, ya lo ha adelantado Fernando, después está el poner la sentencia, pero no es el único trabajo que hay. Tenemos que examinar lo que nos pasan los compañeros de la oficina, porque normalmente se presentan dudas durante la tramitación del procedimiento y al final muchas veces la decisión final le corresponde al juez y somos quienes tenemos que tomar la decisión. Ellos se encargan de tramitarla, de gestionarla, pero realmente la decisión la tomamos nosotros y aunque hay muchas cosas que están automatizadas, siempre se plantean dudas. Luego tenemos que ver los procedimientos que están para señalar, valorar más o menos el tiempo que puede durar celebrar y fijarlo en la agenda. Tenemos que celebrar, tenemos que resolver las cosas los asuntos que no requieren de vista, como son algunos juicios verbales, como son muchas veces las oposiciones a la ejecución. Tenemos que valorar también la abusividad de las cláusulas en los procedimientos monitorios conforme al 815.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, tenemos más trabajo del que pudiera parecer a primera vista. Ojalá fuera solo esa sala de vistas, ¿no? Ojalá solo fuera la toga. Eso digamos que es incluso la parte fácil, la parte a la que uno se acostumbra fácil, pero después está todo lo demás. Y luego en instrucción, pues desde tomar declaraciones hasta minutar, que es digamos el primer paso, ¿no? En cualquier procedimiento penal, cuando nos llega una querella o cuando nos llega una denuncia por parte de la Policía Nacional y esto se nos reparte, pues valoramos qué indicios hay, valoramos si se debe seguir o no el procedimiento y tomamos una serie de decisiones. Esto lo tenemos que transmitir a nuestra oficina judicial y tenemos que organizarlo también en la agenda para que se pueda seguir adelante. Nosotros solemos hacer de eso, 2 días de civil, 2 días de instrucción y luego el quinto ya es un día que me tomo yo para hacer todo lo que tengo pendiente. Mirad, una aclaración. Dentro del juzgado, ¿los jueces sois los jefes digamos, del resto de funcionarios o únicamente tenéis atribuidas una serie de funciones distintas? Pues bueno, Javier, si quieres contestar tú y así vamos alternándonos. Vale. A ver, hay que tener en cuenta, por un lado, que el jefe de la oficina judicial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Realmente es el letrado de la Administración de Justicia. No obstante, es cierto que quien conoce de los recursos del letrado de la Administración de Justicia, los recursos de reposición o de reforma en su caso, pues vamos a ser los jueces. Y desde ese punto de vista, es cierto que tenemos un poco esa posición superior, pero no se entienda, al menos así lo veo yo, como una posición superior de abuso. Quiero decir, al final somos las personas que en nuestro juzgado, en última instancia, tomamos la última decisión con carácter general y, por tanto, desde ese punto de vista sí que hay una cierta responsabilidad y bueno, pues tenemos también que velar por una buena organización del juzgado. Yo, en mi caso, que no soy un juez con demasiada experiencia, sí que me gusta escuchar lo que tiene que decir mi oficina, porque muchos de ellos tienen bastantes más años de experiencia que yo y muchas veces lo que ellos tengan que opinar, generalmente lo opinan para bien. Entonces, bueno, pues sí que está esa posición de alguna forma jerárquica, pero considero que es un error entenderla como una posición de jerarquía dominante. Quiero decir, no es una relación como la de el empresario y sus trabajadores. Fernando, si tú Sí, quieres, que tú no, ves... no está muy bien expresado. Nosotros no somos los jefes de los funcionarios porque cada uno tiene sus funciones, están muy delimitadas. Si hay alguien que se puede considerar jefe de la oficina, efectivamente es el antiguo secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia, que es quien, por ejemplo, como hace un jefe, pues puede iniciar un expediente disciplinario o pedir que se abra un expediente disciplinario contra un funcionario, ¿no? El juez, en ese caso, tenemos facultades de control mucho más limitadas. Pero como al final las decisiones las toma en última instancia casi siempre el juez, sí que tenemos cierta ascendencia sobre la oficina, sobre todo a la hora de decir cómo quieres que se tramiten los asuntos que tú vas a resolver. Es decir, no es que les des órdenes en plan jefe de empresa, ¿no? Pero sí, pues, oye, esta demanda, pues cuando llegue hacéis esto, o esto cuando me lo pasáis aquí, en fin, si das instrucciones porque por pura operatividad, porque al final tú debes ser el que toma la decisión, el que tienes que decidir y bueno, tienes una idea de cómo quieres que las cosas
vayan pasando de A a B, de B a C, de C a D hasta que tú pongas la sentencia. Y ese tipo de instrucciones, de indicaciones que se dan a los funcionarios, pues sí, ellos efectivamente las reciben, las asumen y dan por hecho que es correcto que tú las des, porque al final eres tú el que va a tomar esa decisión de la que te vas a hacer responsable. Así que sí que sin ser jefes, probablemente sí que tenemos ascendencia. Y bueno, en nuestro mundo muchas veces, sabiendo, como digo, que nosotros somos los jefes, sí que el cómo sea un juez marca mucho cómo es la dinámica en el juzgado, tanto a un nivel personal guión profesional como la marcha, la tramitación del mismo. O sea que sí que tenemos ahí algo que decir. Mira, si me permitís una pregunta un poco más personal, ¿por qué elegisteis ser jueces? Pues nada, a ver, en mi caso fue un poco sin haberlo previsto con mucho margen de tiempo. Al contrario que mi mujer, que también es jueza y que ya desde los 12 años iba diciendo que quiere ser jueza, a mí simplemente se me daba bien estudiar y tenía un abuelo que me decía que aquí los que viven bien en este país son los notarios. Entonces yo por eso he debido marcarme y bueno, fui yo un poco para derecho y de hecho estando ya en la facultad, lo de ser juez me llamaba mucho la atención. Pero me echaba para atrás el hecho de que además de una dura oposición, de 4 años más o menos de media, ¿no? En estudiarla, había que estar 2 años de escuela judicial y yo decía, no voy a estar yo hasta los 30 estudiando, ¿no? Entonces al final pues sí que empecé lo de notario, pero bueno, la vida, bueno, ya dice, ¿no? El refrán, ¿no? Si quieres hacer a Dios reír, haz planes, ¿no? Bueno, pues al final la vida me hizo un par de quiebros y bueno, volví la vista a aquello que me había llamado la atención un poco durante la carrera. Vi que el temario de la oposición a judicatura era muy variado, era muy bonito porque ves todos los derechos y eso es mucho más bonito que el de notaría. Y pues bueno, al final pues estudié a notario y a juez y descubrí que además era una profesión, aparte de que defiendo, como digo en mi libro, la más bonita del mundo, que casa mucho con mi forma de ser, con mi personalidad. Siempre he sido sensible a la injusticia, soy puñeteramente objetivo hasta la desesperación de mi mujer y de parejas que he tenido antes, porque intento siempre ser justo, entre comillas, o dar la razón a quien creo que la tenga, que sea en contra de los míos. Y soy el mayor de 4 hermanos y mis hermanos siempre han venido a mí para solventar los conflictos y siempre lo he resuelto y bueno, es decir que, pero esto es un análisis que hago a posteriori y me doy cuenta de que esta profesión pues casa mucho, ¿no? Con mi forma de ser. Y como digo, muy contento de haber finalmente estudiado y sacado la judicatura. Bueno, yo un poco casi al contrario que Fernando, entonces divertido, ¿no? Por poder comparar extremos distintos. Yo lo tenía bastante claro desde que era muy joven, pero bastante claro de forma errónea. Porque cuando uno es joven, cuando uno tiene 13 o 14 años y ve a un juez por la televisión o ve algunas entrevistas, puede llegar a pensar, o puede llegar a caer en el error de que puede aprobar una oposición y corregir las injusticias del mundo, ¿no? Y esto yo creo que desde un punto de vista de entrada para muchas personas que son jóvenes antes incluso de conocer de qué va siquiera la carrera de Derecho y mucho menos la oposición y aún menos el trabajo en sí del juez, ¿no? Pues pueden llegar a pensar esto. Entonces yo sí sobre los 13 o 14 años empecé a verlo como una opción. En casa no teníamos a nadie que hubiera estudiado una carrera, pero mi padre sí que había estado opositando para inspector de consumo. Algo de derecho de los consumidores sabía, alguna vez me había dejado algún libro cuando tenía, pues eso, 13, 14 años, era un tema que me interesaba, me hablaba, a mí me gustaba, mi madre después también acabó estudiando Derecho, entonces digamos, después de cuando yo ya estaba sacándome la carrera, quiero decir. Entonces fue una cosa que nos venía un poco a todos de casa, ¿no? Esa relación de alguna forma con el mundo del derecho. Y aquí, pues sí que tengo que coincidir con Fernando en que precisamente la oposición tiene un contenido muy variado y eso es muy bonito porque le permite a uno ver sin toda la amplitud que a uno le gustaría, ¿no? Pero sí con mucha amplitud de pues, las distintas ramas del derecho.
Y la verdad es que entre que ya lo tenía bastante claro desde hacía años, porque era un poco como esa ilusión, luego pues pasando por todas esas inseguridades y esos temores que hay cuando uno va haciendo la carrera y cuando uno termina y se da cuenta de que en realidad tiene más bien poco, ¿no? Pues la verdad es que se planteó como la opción favorita y al mismo tiempo quizás como la mejor. Y luego pues el camino no fue para nada sencillo, pero al final se consiguió y puedo decir que me cuesta imaginar una situación en la que yo pueda ir a mi puesto de trabajo más contento. Es cierto que hay mucha responsabilidad y es muy difícil, y luego ya profundizaremos si hay preguntas al respecto, ¿no? Pero tengo que concluir, igual que Fernando, que estoy muy, 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 muy contento y me siento muy afortunado de haber podido aprobar la oposición y de haber tenido gente que me haya podido ayudar a, a prepararlo, porque eso es un tema de debate. No siempre es fácil. No es correcto que lo que se dice de que aprueben los hijos de los ricos o que solo los ricos se lo puedan permitir. Más bien al contrario, yo si hubiera tenido dinero probablemente no me habría dedicado a opositar 5 años, que estuve yo. Pero desde luego se requiere un apoyo familiar y hay que agradecerlo. Eso no puede desconocerse. Estoy de acuerdo con Javier. Aprovecho para decir que efectivamente en mi casa tampoco había ningún jurista, ningún juez, ni padres ni abuelos. Mi padre sí que era funcionario del Grupo B, todavía con la oposición, y es verdad que en mi casa se había prestado mucha, o se prestó siempre mucha atención a la formación. Era lo único que decían que nos podían dejar, una formación, y que en mi casa decía mi madre que siempre tendría un plato de lentejas y una lavadora para poner, que estudiáramos lo que quisiéramos hasta donde necesitásemos. Y bueno, entonces yo creo que ese apoyo, que más que económico, que yo creo que era una amplia clase media, que puede ser, ¿no?, que es el éxito de la democracia española, puede permitirse tener un hijo hasta los 27 o 28 años en casa, como de hecho ocurre en la mayoría de los casos, sin necesidad de que aporte. ¿Verdad? Efectivamente, supuesto de familias muy desfavorecidas que ni siquiera eso puedan permitirse, pero normalmente el problema no es estudiar la oposición, normalmente a veces el problema son antes, incluso estudiar una carrera ya suena ciencia ficción, ¿no?, parece psicofrenia, pero en la generalidad de los casos, se puede mantener, como digo, a un hijo darle de comer y ponerle, como decía mi madre, lavadora, hasta los 27, 28, 29 años y bueno, lo que sí es necesario es que crean en ti y que te apoyen, ese apoyo anímico, esa familia, ese entorno que de verdad crea que lo importante es que te formes, que estudies lo que creas y que no te esté echando en cara con 26, 27, 28, 29 años que estás ahí en casa. De hecho, a mí me costó. Yo empecé a trabajar desde los 15 años y tuve que dejarlo con la oposición. Es decir, a mí mis padres dejaron de pagarme una paga que empezaron a darme con 12 años, pues 3 años más tarde, y para mí fue una vergüenza, entre comillas, pues volver a poner la mano para poder salir los fines de semana a mi padre porque había dejado de, de, de trabajar para poder estudiar. Pero como digo, ese apoyo familiar es esencial, fundamental, porque al final son los que tienen que, entre comillas, aguantarte en casa, ¿no?, durante un tiempo con la esperanza de que apruebes, que garantía no hay ninguna. De hecho, lo normal es no aprobar la oposición. Claro. Eso es. A mí ahí sí que me gustaría incidir que, claro, el problema no es aguantar a un hijo hasta los 27 o 28 años, sino la incertidumbre de si ese aguante va a llevar al resultado esperado. Es que esa edad va más. Tengo compañeros de escuela judicial que son magníficos profesionales y que tuvieron que aguantar más y a veces hay que aguantar menos. Pero yo creo que efectivamente el problema es la incertidumbre. Sin embargo, y tampoco vamos a entrar en esto, no, porque no era el objeto de la pregunta, pero es cierto que ahora se nos está poniendo el foco quizás excesivamente en las oposiciones a la carrera judicial y a la fiscal, pues que se ha visto como dañada colateralmente, ¿no?, por esa insistencia en la posición de los jueces, pero es que esto es algo que pasa con la práctica totalidad de las oposiciones. Quiero decir, pues el que quiere prepararse el MIR tiene que tener un tiempo en el que difícilmente va a poder subsistir sin ayuda familiar. El que quiere prepararse una oposición como el grado de Administración de Justicia o tramitación, auxilio o gestión procesal, que son los cuerpos generales de justicia, también se enfrenta a largos años de oposición y con la problemática además de que las convocatorias son bastante menos regulares y el número de plazas tampoco es excesivamente elevado. Y bueno, pues es cierto que quizás lo difícil es el hecho de poder mantener a una persona sin saber el resultado que va a haber después. Yo he tenido problemas en casa porque a veces decían, bueno, pero es que si esto no sale, y esa confianza absoluta que los padres muchas veces prestan, a veces se quiebra, aunque sea puntualmente en momentos muy concretos. Y a mí me gustaría apuntar el día de antes que yo aprobara. Yo aprobé un 9 de octubre de 2020.
no sé si 21 o 22 ahora mismo, el día 8 de octubre mi madre me dijo, te tienes que apuntar a unas bolsas y estaba dándome la brasa en la habitación y yo a punto de irme a Madrid y era como, por favor, lo último que necesito es este nivel de estrés, ¿no? Incluso aunque ellos evidentemente nos apoyan y quieren lo mejor para nosotros, hay que entender que a veces esa confianza, como seres humanos que somos, también se resquebraja, ¿no? Y quizás eso es lo más difícil de gestionar. Y hablando ahora del tema de la oposición, si hubiera alguien, por ejemplo, que nos estuviese escuchando, que esté en la carrera y que estuviese planteándose estudiar la oposición, ¿qué consejo le daríais que a vosotros os hubiese gustado haber recibido el primer día de empezar a estudiar la oposición? Javier, tú que lo tienes más fresco el tema. Bueno, yo le diría que empezara a preocuparse no solo de memorizar, sino sobre todo de entender, porque esta oposición, esto no es un examen de la facultad, ¿no? No basta simplemente con memorizar, sino que es más importante poder comprender, pero también al mismo tiempo que comprende que hiciera un esfuerzo especial en la literalidad de los artículos de las asignaturas que tenga. Yo recuerdo que empecé a hacerlo a finales de carrera, pero sobre todo, pues, por ejemplo, en Derecho Tributario, algún artículo de la Constitución que había por ahí, pues alguna cosilla ya me iba aprendiendo un poco a modo de calentamiento. Y, sin embargo, si tuviera que dar un consejo de verdad, es el que le daría a mi hermana, que tiene intención de opositar, está en el último año de carrera, todavía no lo tiene claro, pero de momento diríamos que es la intención de la pequeña de la familia, y sería el de que respete los tiempos, que termine la carrera y disfrute de su verano, de su último verano en libertad en bastantes años, y después que se ponga a estudiar como si no hubiera mañana, pero que respete los tiempos, que no suele ser, se puede hacer y hay gente que lo hace, pero no suele ser un buen hacer el hecho de decir, quiero correr más que nadie y quiero empezar a prepararme y todavía me quedan 2 años para terminar la carrera, pero voy a ir ya mirándome el constitucional de la oposición porque conozco a gente que lo ha hecho y a algunos les ha salido bien, pero la gran mayoría han acabado quemados y lo que han tenido es pues un abandono de la oposición más temprano que tardío, la verdad. Entonces, yo diría que esforzarse, tenerlo en mente, pero también respetarse a uno mismo, respetar los tiempos en los que uno está y entender que si uno está en la facultad, tiene muchas cosas que vivir antes que empezar la oposición. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? Cabe Esto la opinión completamente en contra. como aporto un momento por mi parte pequeño, mi padre era lo que quería que yo hiciese, que estudiase la oposición durante la carrera y que cada asignatura que cogiese la cogiese con los apuntes de una oposición. No lo hice, no lo Bueno, hice. es complicado así. Yo estoy de acuerdo también en este caso con Javier. No sé si vamos a contradecirnos mucho hoy, pero, pero es verdad que esto es una carrera a largo plazo, es una maratón. Es como un Tour de Francia, donde hay días de descanso. Entonces tienes que respetar un poco los tiempos, porque al final lo importante es que hagas coincidir tu mejor momento de preparación con el momento del examen. Pero eso es una pendiente que va subiendo poco a poco. No puede uno pegar acelerones o cansarse antes de tiempo. Entonces hay que ser constante. Y esto es más que un consejo, es una realidad. Las oposiciones no dependen tanto de una aptitud mental, evidentemente. La normalidad de la gente puede sacar una posición, los tontos tardamos más, los listos tardan menos, pero al final no es una cuestión de aptitud, sino de actitud con C, de ser constante. Y que hay que estudiar todos los días. Y todos los días hay que cumplir con lo que te has programado para estudiar. Y eso, los días que uno está bien de ánimo, pues es fácil hacerlo, pero lo complicado es hacerlo los días que uno está mal de ánimo, pues también esos días hay que estudiarlo igual. Y entonces, bueno, esa constancia, es decir, estudio los días buenos, pero también sobre todo estudio los días malos, que son muchos los que se vienen en una formación larga, bueno, pues eso es al final la diferencia normalmente entre quien saca la posición y quien no la saca. Suele estar en eso y medir bien eso, saber respetarte tus descansos y bueno, y no tener miedo a memorizar, como dice también Javier, literalmente. Al final, es verdad que esto es un ejercicio muy memorístico, pero punto uno, la memoria es esencial para fijar conocimiento. Nadie querría un médico que no supiera de memoria anatomía humana, entiendo yo. En segundo lugar, nadie puede memorizar 300 y pico temas si no acaba comprendiéndolos y entendiéndolos, como dice Javier, relacionándolos entre sí. Eso es fundamental. O sea, habrá a lo mejor un cerebro o dos privilegiados en el mundo capaz de memorizar cientos y cientos de páginas sin comprenderlo, pero eso no ocurre con la generalidad de los seres humanos, que para memorizar algo tenemos que entender, comprender, relacionar y bueno, y al final, eso lleva a que
tengas en la cabeza, pues durante un tiempo, que después ya eso se pierde, pero durante un tiempo tengas todo el ordenamiento jurídico perfectamente relacionado y las conexiones entre ellos. Y es muy bonito que al final te das cuenta cuando acabas de estudiar la oposición o cuando estás ya en una fase muy avanzada de la oposición, que de verdad cuando saliste de la carrera no tenías ni idea de derecho y que lo estás ahora comprendiendo. Lo que comentas de relacionar temas, sé de primera mano que, bueno, si hay a lo mejor algún opositor que nos está escuchando, que es algo que el tribunal en Madrid, en los orales, valoran positivamente. Que si te están hablando de, o sea, si estás cantando el tema de, me lo invento, de derecho civil, de cuestiones de menores, que si eso se lo relacionas con otro tema de derecho civil o con otro tema de otra rama, pero que tiene completa conexión y que el contenido es el mismo, lo valoran positivamente. No es solamente que les cantes el tema de memoria palabra por palabra, sino que esto que comentas, que sean capaces de conectar el conocimiento que tienen de este tema con otro conocimiento que tengan de otro tema. No sé si fue a lo mejor vuestra experiencia también a la hora de hacer los cantes o de prepararlos. Bueno, yo en mi caso no tuve preparador, estuve preparando cuando estudié notarías, iba una vez cada 15 días a un notario de Cabeza de San Juan en Sevilla, pero después cuando cambié a judicaturas, pues ya durante esos 3 años y pico que estuve preparando judicaturas no tuve preparador, pero mi experiencia es que efectivamente al cantar tienes que saberte muy bien el guión, pero que aquello tiene que notarse que lo dominas. Y el tribunal enseguida efectivamente va a detectar que es algo que quién no se sabe en la oposición entera y no solo el tema que ha tocado, sino que y quién no domina. O sea, eso se nota, porque no solo, como digo, esto es como un teatro. Tú sales a escena y tienes que saberte el guión, porque si no te lo sabes, no puedes salir a escena. Pero además de saberte el guión, tienes que notarse que dominas el escenario, que domina la puesta en escena, que sabes que estás hablando 15 minutos de este tema, pero que si te dejaran 18, hablarías 18, y si te dejaran 20, hablarías 20. Pero como solo tienes 15, bueno, pues eso se percibe y se nota cuando alguien efectivamente, y yo creo que un tribunal más o menos experimentado enseguida se da cuenta quién está repitiendo así un poco un tema que se ha aprendido y que lo tiene con alfileres y que, bueno, igual, y quién efectivamente ya domina el tema. Y eso, yo creo que la prueba precisamente del oral es muy discriminatoria en ese sentido. O sea, que sí que comparto ese análisis. La verdad es que ha habido una comparación que me ha gustado mucho, ¿no? De Fernando, que es la de esto es casi como un teatro. Yo que salí de la oposición hace 3 años, casi medio ya, siempre le digo lo mismo a los opositores con los que hablo. Al final sigo conociendo a muchos y muchos todavía piden de vez en cuando algún consejo. Y es que cuando uno está en el Supremo, hay un poco de saber encatusar al tribunal o de saber hacerle llevar por el camino que uno quiere hacer. Y me explico. Al final, en los segundo y tercer ejercicio, mientras no cambie el modelo de examen, ¿no? Es una exposición oral de una serie de temas al azar y tiene una ventaja y una desventaja. Durante esa hora uno está completamente solo y tiene que decir lo que hay en el temario, pero hay al mismo tiempo una gran ventaja y es que el tribunal no puede intervenir para preguntar algo. Entonces aquí es donde uno tiene que aprovechar para crecerse. Yo siempre digo que hay un poco de engaño, pero no de engaño en el mal sentido de no me lo sé, pero estoy haciéndoles creer que sí, sino de me lo sé, les estoy demostrando que sí y además les demuestro que estoy tan confiado porque en realidad me lo sé mucho mejor de lo que creo que me lo sé. ¿De acuerdo? Quiero decir, evidentemente, uno no puede pretender inventarse los artículos de terrorismo del Código Penal porque no dar ni una y lo van a tirar del examen, pero sin embargo sí que puede tener la suficiente confianza como para no solo estar haciéndolo bien, sino que además si hay alguna, por ejemplo, penal se valora mucho la literalidad, si hay alguna parte en la que uno pues ha fallado un poquito, que por esa confianza que uno demuestra, ¿no? Cuando está exponiendo el tema, que parezca que no ha fallado, que en realidad que no quepa ninguna duda. Se nota mucho cuando va un opositor que tiene muy poca confianza en lo que está cantando y incluso puede que lo que esté cantando esté bien, pero sin embargo la percepción que el tribunal tiene del opositor no es buena y acaba suspendiéndolo frente a otro que a lo mejor lo que está diciendo está igual de bien, ni mucho mejor ni mucho peor según el punto, pero sin embargo demuestra una confianza superior y al final es que esto es como quien va a una entrevista de trabajo, ¿no? Evidentemente hay un factor externo, un factor de percepción, igual que quien declara en un juicio, ¿no? Hay un elemento externo que es importante y hay que ganarse ese convencimiento del tribunal y no es difícil, simplemente hay que prepararlo, ¿no? Mm. Como haría cualquier persona que quiere
que quiere acceder a un puesto de trabajo. Hay que creérselo. Y es cierto, cuando uno llega al Supremo, él lo está pasando tan mal que lo que quiere es salir corriendo. Sensación es Sí, de sí, levantarse de ahí y irse y acabar ya con el mal trago que está pasando. doy Entonces, fe, tienes doy que fe. resistir esas ganas de levantarte, aguantar ahí y pasar el mal rato, pero que al final, efectivamente, conforme vas avanzando los minutos, pues vas cogiendo confianza, vas viendo que te lo sabes, que efectivamente uno intenta unos minutos antes acordarse todo el tema de la vida, es imposible, pero de repente ya cuando sabes los temas, te vienen y lo que dice Javier, pues, oye, les cuento y que se vean que domina y poner ejemplos, relacionar temas, como decías, ¿no, Daniel? En fin, no sé, que se vea eso, que, oye, que yo estoy aquí contándote 15 minutos de esto, pero que si me dejaban más, te aseguro que te acababa más. Esa confianza se transmite cuando dominas el temario y cuando también, que al final esta oposición también sirve también para filtrar determinados perfiles de personas. En la escuela judicial hay gente de lo más variopinta, o sea, de todos los perfiles que quieras ver, pero al final sí que te dabas cuenta que todos éramos un poco echados para adelante en un determinado, que cada uno tenía, os podía sacar su genio en un momento determinado porque al final el verte en esa situación y saber sobreponerte a ella, pues también es un carácter que yo creo que esta oposición al ser oral, mientras como dice Javier no lo cambien, también es importante. Y al final nuestro trabajo es un elemento yo creo que puede ser importante en el desarrollo de las vistas o a la hora de tomar decisiones de enjundia. Y volviendo al tema de vuestro trabajo, ¿qué tipo de asuntos son los que para vosotros subjetivamente os resulten más difíciles de resolver a lo largo de vuestra carrera, no solamente en los juzgados en los que estéis a día de hoy? Creo que te toca a ti, Fernando, pero como hemos Sí, intervenido así muy vale, pues cruzadamente, sí, ¿no? habla tú, sí que yo leo el último. Los más difíciles de resolver desde un punto de vista, hay distintos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, cualquier asunto de una materia que uno no ha visto nunca siempre es más difícil de resolver que cualquiera de los que uno ya sabe un poco por dónde van, ¿no? Pero a mí siempre me resultan un pelín más complicados en los que hay intervenciones y valoraciones médicas porque requieren de un esfuerzo adicional. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero al principio, cuando empecé los primeros meses, las primeras periciales médicas eran bastante duras. También algunos de vicios ocultos, ¿no? De elementos de la construcción. Y luego, pues en materia de instrucción, pues, digamos que hay unos delitos que son el A, B y C, hurtos, robos, lesiones, que esto pues uno se cansa de verlo todos los días. Y luego hay delitos como delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, fraude a las prestaciones de la seguridad social, tráfico de drogas a escalas importantes, que siempre son un poco más complicados de gestionar. ¿Y por tu parte, Fernando? Sí, buena matización la de Javier, porque una cosa es la dificultad técnico-jurídica, que efectivamente es un asunto que no has visto antes, pues siempre te va a suponer mayor esfuerzo. Hay casos puestos como lo de los vicios de la construcción, que son famosos pleitos, perdón, pleitos famosos precisamente por eso, porque son periciales muy técnicas que uno tiene que bucear y sin los conocimientos de un perito, pero bueno, tratando de desentrañar de ahí que hay de verdad. Y después, en mi caso, ahora lo contencioso administrativo, por ejemplo, pues los pleitos de contratación, bueno, suelen ser pleitos complicados, pero o los de oposiciones, lo de personal de la administración, porque cada situación es distinta y te obliga, ¿no?, a tener que estudiar. Pero si vamos a un aspecto emocional o anímico, los difíciles de resolver pues son aquellos que, por las razones que sean, por el factor humano de ese proceso, pues te tocan un poco más. Y también aquellos procesos que uno a lo mejor tiene la impresión de que una de las partes tiene la razón, pero no puede darle la razón porque el derecho, tanto procesal como sustantivo, no te lo permite. Y claro, resolver en contra de una impresión tuya, que es solo una impresión y que puede estar equivocada, por tanto, es lo honesto profesionalmente, pero no dejas de siempre decir, le decía la razón a esta parte y creo que mi impresión que es que no la tiene, pero es que no me ha traído la prueba, o si me hubiese traído la prueba, y al final, bueno, pues resuelves conforme a derecho, pero bueno, te deja un cierto regusto, ¿no? Amargo, no es difícil técnicamente, pero sí emocionalmente, pero yo creo que es lo honesto. Tiene que quedar muy claro que los jueces no somos justicieros
y que nosotros resolvemos de acuerdo con lo que ocurre en el pleito y que de acuerdo con el derecho aplicable, no conforme tus impresiones o lo que te tiran las tripas o lo que te dice la intuición, porque para eso, como digo, pues no haría falta ni tantos años de estudio ni tanta preparación. Y la pregunta contraria, ¿qué tipo de asuntos son vuestros favoritos? Y hasta cierto punto, desde un punto de vista profesional o técnico jurídico, disfrutáis resolviendo. Bueno, también es una pregunta complicada. A mí la verdad es que aunque tiene muy mala fama, el derecho bancario que nos permite velar por los consumidores me está gustando bastante, sobre todo porque le da a uno un poco de carta blanca, ¿no? A la hora de valorar, de ver un contrato, de ver realmente lo que está pasando en nuestra sociedad, porque muchas veces somos ajenos, cada uno estamos en nuestra casa y no somos conscientes de lo que está pasando, no somos conscientes de que cuando sale un anuncio en la televisión y le dicen, ¿necesitas 200 euros? Llama ya. No somos conscientes de que hay gente que está de verdad contratando con unas condiciones que son en muchas ocasiones abusivas y en situaciones realmente angustiosas. Y esto pues nos permite ver un poco, ¿no? Nos permite ver un poco cómo son esas condiciones y nos permite sobre todo intervenir en las mismas y defender muchas veces al consumidor. Yo me considero un juez bastante pro consumidor, sin con ello querer decir que haya que regalárselo todo y masticarlo, ¿no? Pues es cierto que el consumidor hay que cuidarlo, pero tampoco hay que regalárselo todo. Entonces, este tipo de procedimientos, la verdad es que al menos los primeros meses, también quizás porque mi padre es especialista en derecho del consumo, no a nivel, quizás no tanto a nivel jurídico como a nivel práctico, pero sí que me ha desde pequeñito inculcado un poco este interés por el derecho de los consumidores y usuarios. Pues a mí todo lo relacionado con el bancario que de alguna forma afectando los derechos de los consumidores me gusta bastante. ¿Y a ti, Fernando? ¿Cuál es tu tipo de Bueno, asunto o materia favorita? Bueno, yo es que tengo suerte de estar en una jurisdicción que la contencioso administrativa, que para quien no sepa lo que hago es resolver los conflictos que se producen entre el ciudadano y la administración, que son de muy diversa índole. Estoy en una jurisdicción, como digo, muy satisfactoria, porque cuando tienes la ocasión de darle la razón al ciudadano que se ha atrevido a pleitear contra toda la todopoderosa administración, la sensación que te queda es de hacer justicia, de verdad reparar una injusticia, ¿no? En el caso de la administración, por supuesto, pero cuando la administración se da la razón cuando uno cree en conciencia que la tiene, pero cuando no la tiene, ese tipo de pleitos, dice, he corregido un entorno, he corregido, ¿no?, una injusticia que se ha hecho con un ciudadano que además ha tenido los arrestos, como os digo, de enfrentarse a la administración. Entonces, eso sí que da mucha satisfacción, particularmente cuando se trata de pleitos difíciles, porque los pleitos difíciles son aquellos que te exigen más y cuando consigues ordenar, saber exactamente cuál es el nudo del conflicto, aclarar todo y empezar a ver despejado, ¿no?, el camino, y entonces, bueno, te sale una sentencia bueno, de la que estás satisfecho, porque te he podido pasar de este borrón, de esta complejidad de asuntos, he podido clarificarlo, separar las partes que eran importantes y dar una decisión. Y entonces, ese tipo de pleitos son muy satisfactorios. Aunque sea, volver atrás respecto a la pregunta, no lo había dicho, pero a mí, en mi trayectoria profesional, los pleitos que menos me han gustado precisamente han sido los pleitos de familia, derecho de familia, divorcios, separaciones, custodias, pensiones de alimentos. Porque siempre tengo la sensación de que estás poniendo un parche. No sé, Javier, que ahora tiene que estar también con este tipo de pleitos, le produce, porque una abogada de familia una vez me dijo que los jueces de familia hacían una sentencia de mierda. Y yo le dije, claro, porque es que presentáis una demanda y una contestación de mierda. Con esto lo que estábamos hablando los dos, aunque con bastante malsonancia en el lenguaje, era que en verdad el material con el que parte un juez para conocer la situación es lo que las partes le dicen que ha ocurrido. Y las partes, en los procesos de familia particularmente, pues nunca te dicen la verdad de lo que ha pasado, generalmente. Cuando no te ocultan, directamente te mienten. Entonces es muy difícil con ese material que tienes tú de partida, que ya eres consciente de que las partes están ocultándote, cuanto digo menos, datos, es muy difícil dar una solución que sea que tú creas que es satisfactoria. Haces lo mejor que puedes, el trabajo con el material que tienes, que efectivamente sí, no, va a estar en ocasiones muy alejado de la realidad, porque claro, a ti te han presentado una versión, te han dado otra versión, al final con esa. Pero bueno, y además, encima en familia,
tienes pocos preceptos a aplicar y un superior interés del menor que todo lo puede y que casi puede justificar cualquier decisión que tomes con tal de que sea lógica. Con lo cual, al final, a mí eso me generaba inseguridad y a un cierto punto de insatisfacción. Mirad, a modo última pregunta de lo que viene a ser la parte de los juzgados y vuestro trabajo. Y un poco también a modo de curiosidad. ¿Cuál ha sido la situación más surrealista que os haya pasado en un juicio? Pues hace relativamente poco tiempo, lo más surrealista que me pasó fue que esa mañana me llamó una de los compañeros de la oficina judicial, una de las tramitadoras, y me dijo, Javier, tienes un procedimiento, precisamente era de familia, pero no de familia contenciosa, no de un procedimiento de familia contenciosa tradicional, sino una jurisdicción voluntaria, para adoptar una medida sobre un menor, un desacuerdo puntual en el ejercicio de la patria potestad y en la toma de decisiones. Y la verdad que era un asunto muy sencillito, era una cosa que estaba completamente abocada al acuerdo desde el primer momento. Y me dijeron, me han dicho que los demandados, que era uno de los progenitores, no puede venir, les podemos autorizar vía Webex. La Webex es el sistema de comunicación audiovisual del juzgado, del cual yo no soy bastante fan, porque la verdad es que nos funciona francamente mal. Pero bueno, dije, en fin, para ser una cosa tan sencilla, y era una cosa muy, muy, muy sencillita. En un día que teníamos juicios con fiscales y le dije mi compañera, la fiscal, le dije, ves comentándolo porque estoy seguro de que va a haber un acuerdo. Y yo, mientras tanto, me quedo firmando al lado, que soy también el juez encargado del registro civil, y voy poniendo al día la firma, y cuando lo tengáis me avisáis, vengo en un momento, compruebo que esté todo bien y grabamos. Y bueno, la persona que compareció por Webex, pues no sé muy bien qué idea tenía de lo que es un juzgado, pero constantemente cortaba a la fiscal. Bueno, lo que desde un principio iba a ser un acuerdo sencillo, fue una cosa muchísimo más complicada, y después, cuando empezamos la grabación, resultó que este particular no solo no estaba asistido por su letrado a través del sistema web, es decir, no solo su letrado no se había conectado ni estaba a su lado, sino que mientras él estaba conectándose con nosotros con una videollamada, iba hablando al mismo tiempo con su abogado por teléfono y le iba diciendo lo que estaba pasando. Y entonces, cuando empecé y les dije, las partes acuerdan, empezó a chillarnos y a interrumpirnos diciendo que estábamos ya dictando sentencia y que su abogado le había dicho que eso no iba a pasar. Y bueno, fue de verdad un espectáculo, porque además en este tipo de procedimientos ni siquiera hay sentencia. Se resuelven mediante auto. Pero bueno, fue una cosa que es perpéntica porque tuve que llamarle la atención al letrado y decirles que usted nos ha solicitado esta mañana una intervención vía Webex, y no solo nos ha dignado de venir, sino que encima consiente hacerlo mientras usted habla por teléfono con su cliente y su cliente habla con nosotros a través de una videoconferencia. Eso no tenía ningún absoluto sentido aquello. Además, en las últimas horas ya casi de la tarde, estábamos bastante cansados, y he de decir que no soy un juez que se enfade, pero ese día me enfadé. Me enfadé bastante. Eso es sin duda lo más surrealista que me ha pasado en el poco tiempo que llevo. ¿Y por tu parte, Fernando? Bueno, llevo ya desde el 2007 haciendo ejerciendo efectivamente como juez, y efectivamente me ha pasado de todo. Pero la verdad es que soy malo recordando anécdotas. Bueno, ahora que habla Javier del tema de las grabaciones, pues efectivamente, pues ver un abogado o un testigo, un policía, declarando desde el coche, ¿sabes? Y tú dices, pero bueno, si esto es algo serio, ¿no deberías buscar un entorno más profesional, ¿no? Pues cuando utilizamos estos medios, ¿no?, telemáticos, a ver, para agilizar o tratar de no suspender un pleito. O personas que simulan desmayarse en la sala de vista porque no están yendo el pleito como está, y se desmayan, pero se desmayan poco a poco para no hacerse daño contra el suelo. Con lo cual, pues claro, no sé, todo el revuelo consiguiente. En fin, no sé, una temporada que me dio a mí por utilizar un martillo en la sala, por darle al público lo que pide, ¿no?, cuando va a este tipo y bueno, en una de estas golpeando, pues se partió, la cabeza salió volando del martillo, parando a los pies de la gente que estaba ahí. En fin, no sé, han pasado cosillas. La verdad, no soy bueno recordando estas cosas, pero bueno, sobre todo en un juego de instrucción como está ahora Javier, que las guardias dan para muchas anécdotas en el café. Yo he leído esa anécdota del martillo en Twitter hace ya muchos años, ¿eh? La leí, Ah, muchos años la leí, sí, sí, sí. No sabía que era tuya, pero recuerdo haberla leído. sí, Pues fue gracioso. mirad, tengo ahora para vosotros una serie de preguntas que me ha hecho llegar mi audiencia, mi comunidad. Y mira, aprovechando que has citado el martillo, la primera pregunta que va para ti, Fernando, es: ¿el martillo es vuestro o si dimites lo tienes que devolver? Y lo más importante,
¿Se puede levantar el martillo sin ser digno? Mira, a ver, lo del martillo no es una fricada. Los jueces españoles no utilizamos martillo, ¿vale? Eso es propio de las películas y series americanas y a lo mejor, como me pasó a mí, como pasa a muchos compañeros, te regalan un martillo cuando aprueba la oposición, así la familia o los amigos, pero en verdad nunca o no suele utilizarse el martillo. De utilizar algo, lo tradicional en España es una campanilla, pero que ya ni siquiera se utiliza. Pero es cierto que lo del martillo, como digo, en mi caso pues fue una fricada. Fue después ya de muchos años de ejercicio, dije, oye, pues voy a empezar a utilizarlo para abrir la sesión, para decir dictar sentencia, para dictar orden. Y bueno, al principio abogados y procuradores miraban con las cejas así un poco, ¿no?, en alto, diciendo, ¿y esto? Pero como ya me conocían, pues bueno, pues confiaban en que no me hubiese dado un viento. Y el público que venía pues simplemente veía lo que esperaba ver, con lo cual nadie se sorprendía. Como digo, dejé de utilizarlo desde entonces, pero no es algo que los jueces españoles utilicen ni que tengamos que utilizar, nadie nos lo da. Y como digo, suele ser un regalo más bien de amigos o familia. Pero hay que ser digno para llevarlo en todo caso, no hace falta. Eso que conteste Javier. Bueno, poco hay que añadir a lo que ha dicho Fernando. Efectivamente suele ser un regalo. Yo el mío lo recibí estas Navidades, me lo trajeron los Reyes este año. Mi pareja me trajo el martillo. Para este sí que hay que ser digno porque tiene mis iniciales y mi fecha de aprobado, entonces solo lo puedo levantar yo. Lo que pasa es que efectos meramente decorativos. Efectivamente se dice que en España se utilizan unas campanillas, pero digo se dice porque yo la verdad es que no las he visto tampoco nunca. Yo Fernando, quizás tampoco, tú ya nunca. No, vas a... tampoco las he visto. O sea, que sé que existían porque he oído hablar de ellas. Claro, yo cuando tengo que llamar la atención, la verdad es que es cierto que en mi partido judicial tenemos un colegio de abogados y solemos siempre ver a los niños profesionales y en líneas generales son personas muy educadas y que no suele haber enzarzamientos ni en las vistas, ni en el acto de juicio, ni en comparecencias, ni nada por el estilo. En Valencia, cuando estuve en la fase de sustitución y refuerzo, reforzando 6 instancias, sí que alguna vez se podía ir un poco más de la mano, pero yo para llamar al orden lo que les decía era, pegaba un poco en la mesa fuertecito para que se me escuchara y se viera que quería decir algo. Entonces les decía, vamos a tomarnos 5 minutos de descanso y vamos a salir 5 minutos más tarde, o ustedes se relajan y continuamos con tranquilidad. Y bueno, en realidad es que a la hora de llamar al orden, y una cosa que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y es que los jueces no negociamos, simplemente dirigimos el procedimiento y uno puede protestar si no está de acuerdo y después interponer un recurso frente a la decisión que se haya tomado, pero no es nuestro deber entrar a discutir con un letrado si lo que estamos inadmitiendo como pregunta, por ejemplo, es correcto o incorrecto, sino simplemente exponer por qué no lo consideramos pertinente y ya está. Eso no quiere decir que tengamos un poder despótico, ¿no? Al contrario, tenemos que saber escuchar y yo soy el primero que cuando le dan una explicación razonable se corrige porque prefiere incurrir en un exceso de admisión que en un exceso de inadmisión, ¿no? Pero es cierto que no puede entenderse, no puede confundirse la prudencia con el hecho de que aquello sea un debate. El debate se puede producir entre los letrados, pero nosotros estamos en ese plano de autoridad, en esa función de policía de estrados y en situación de control. Tenemos ahí poco que discutir, la verdad. Y mira, nos pregunta el usuario Gibraltar 632. ¿Por qué hay casos donde es muy obvio quién ha sido el culpable, pero al final termina siendo declarado libre? Bueno, aquí hay que partir de un derecho fundamental, como es el de la presunción de inocencia, en el artículo 24 de la Constitución, y relacionado con una cosa que antes ha dicho Fernando, y es que si bastara con la mera intuición o con la mera sospecha o con ese pálpito que muchas veces tenemos, no sería necesaria tanta preparación. El trabajo sería muchísimo más sencillo. Aquí muchas veces se confunde, el ciudadano confunde lo que lee en los titulares de dos periódicos con lo que realmente es el fondo del asunto. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en un supuesto de robo con fuerza en las cosas para acceder a una vivienda y de esta vivienda desaparecen unas joyas. El sospechoso inicial que sostiene la policía es una persona que es conocido habitual de la familia, por tanto, conoce un poco la distribución interior de la vivienda,
conoce o ha tenido un encontronazo con alguno de los miembros de la familia, y por tanto ya no hay buena relación, y resulta que se produce el robo a las 2 de la mañana y una cámara de seguridad lo detecta a 4 calles o a 3 calles de esta casa sobre la 1:30 de la mañana. Y podría pensarse que lo tenemos claro, ¿no? Que esta persona, pues, efectivamente tiene que haber sido ella. Sin embargo, desde un punto de vista del derecho fundamental a la presunción de inocencia, no hay ni de lejos indicio, no ya ni para condenarle, quizás incluso ni siquiera para someterle a la fase de juicio oral del procedimiento penal. Es decir, quizás lo que proceda en un caso así sea incluso el sobreseimiento en la fase de instrucción. Eso ya es un poco a criterio de cada uno, ¿no? Pero no basta con una mera sospecha, no basta con un mero pálpito, no basta con un es que ha tenido que ser él, es que sabe cosas del delito, es que mientras no haya una cumplida prueba de que esta persona efectivamente ha estado allí y ha cometido estos hechos delictivos y ha cometido todos los elementos del tipo penal, el derecho a la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo, eso de duda a favor del reo, la persona no se le debe condenar. Y hay un dicho, yo no soy bueno literalizando este tipo de dichos, ¿no? Pero creo que era algo así como, o Ave César, es que si, ¿qué pasará si no condenamos a los culpables, ¿no? Y entonces el César le contesta, bueno, pero ¿qué pasará si condenamos a los inocentes? Yo creo que esto es un poco lo que debe regir en el derecho penal, que es quizás la rama del derecho que más interese desde un punto de vista público, ¿no? Porque parece que los jueces nos dedicamos a encerrar a la gente y ya está, que no hay más derecho aparte de eso, y casi más bien al contrario, pero en derecho penal, pues es cierto que uno podría decir, jolín, es que está claro que ha sido esta persona, pero es que no basta con ese mero pálpito, no basta con ese mero convencimiento. Yo personalmente, en un año que llevo ejerciendo en este juzgado de primera instancia de instrucción, tengo que haber sobreseído, pero perfectamente, por lo menos una centena de asuntos en los que digo, tengo meridianamente claro que es esta persona, pero sé que esto no va a ningún sitio. Y el Ministerio Fiscal no me ha recurrido, y en algunos casos que ha recurrido la acusación particular, pues la Audiencia Provincial lo ha desestimado, y en los que menos les ha dicho, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el acto de juicio. Pero es que ahí el derecho fundamental a la presunción de inocencia jugó un papel central. Realmente hay poco que debatir. No es tan fácil, como decía Fernando antes, no es tan fácil como decir me guío por este impulso y sé que ha sido él porque necesariamente tiene que haber sido él y por tanto vamos a condenarle. Claro, es que la proposición de la que parte la pregunta es tramposa. En aquellos casos que es obvio, ¿cómo sabes que es obvio? Quiero decir, que sabrás lo que has podido captar por lo que han dicho los titulares de los medios de comunicación o por lo que ha dicho una parte interesada, pero el verdad tiene conocimiento de lo que ha ocurrido es el juez que ha escuchado las dos versiones y que tienen todos los elementos de prueba delante de él, documentos, testigos, vídeos, etcétera. Es como el titular ese que dice, juez absuelve al maltratador. A ver, si lo ha absuelto es que no es maltratador, pero en la propia frase ya está implícito el juicio de valor que se ha hecho con carácter previo y todo lo que no confirme ese juicio previo, pues ya es un error del juez. Oye, ¿no? Que habrá errores de jueces, por supuesto, somos personas, nos podemos equivocar, pero que no está en el hecho de no satisfacer la previa impresión que tienes tú sobre el asunto. O sea, eso de que obviamente es, bueno, obviamente o no. Y después, claro, incluso en aquellos casos en que sea obviamente, pues luego está el tema del derecho procesal, la garantía, la fundamental, como dice Javier, la presunción de inocencia, ¿no? Las cosas tienen que hacerse también en unos plazos, tienen que hacerse de unas formas con manera, es decir, no se puede sacar una prueba con tortura policial. Y después resulta, es obvio que lo hizo, claro, porque lo confesó, pero lo confesó bajo tortura y eso es vulneración de derechos fundamentales y por tanto no nos vale para condenar. Por muy obvio que sea que lo hizo él, porque nos dijo dónde estaba la bomba, dónde estaba la segunda bomba, con lo cual está claro que sí, es obvio, pero bueno, vivimos en un Estado de Derecho donde hay que respetar pues una forma y unas garantías que en ocasiones pues, bueno, se llevan a un resultado de no poder condenar. A ver, me gustaría añadir una cosa, y así lo relaciono con la pregunta del martillo, es que a los jueces no solo no nos dan un martillo, sino que tampoco nos dan una bola de cristal. Entonces, a nosotros, yo siempre lo digo, y esto se lo cojo a mi preparador, no nos pagan por acertar, nos pagan por resolver conforme a derecho. Si nos pagaran por acertar, cobraríamos más bien poco, ¿no? Nunca hay una verdad absoluta en derecho, porque una cosa es la realidad material y luego está la realidad jurídica, y realmente es que es lo que ha dicho Fernando. La pregunta ya parte, ¿no? De obviamente ha sido él. Bueno, pues será más o menos obvio en función de la percepción que uno pueda tener del asunto, pero incluso en los casos en los que los propios jueces, cuando instruimos,
o cuando vemos un procedimiento penal, podemos tener meridianamente claro que ha sido esta persona, porque nos creemos que ha sido esta persona, y no hay realmente prueba para condenarle, o la prueba se ha obtenido mediante una acción de derechos fundamentales, desde luego no se puede condenar, por muy evidente que sea. Y Fernando, tú que tienes más experiencia, este mismo usuario, Gibraltar, nos pregunta, ¿hay mucha diferencia entre un abogado público, entiendo que se refiere a abogado de oficio, y uno contratado de manera privada? No la hay porque son los mismos abogados. Un abogado de oficio es un abogado privado que se ha apuntado a la bolsa del turno de oficio de su colegio de abogados de la comarca o provincia donde ejerce. Entonces, tanto tiene casos en los que cobra porque le contratan, como casos que le llegan a través del colegio por el turno de oficio y que realiza sin cobrar al cliente, aunque sí al Estado. Con lo cual estamos hablando del mismo profesional. Si uno es un buen profesional en lo privado, habrá que entender que lo va a ser también cuando esté abogado de oficio. Y si es alguien que porque no cobra directamente al cliente, sino que lo hace a través del Estado, pues no hace un desempeño de su trabajo correcto, lo que estaremos simplemente ante un mal profesional que posiblemente lo sea también en el ámbito privado cuando le toque los casos o cuando le contraten directamente para llevar un caso. Es decir, aquí lo que habrá que distinguir entre buenos o malos profesionales independientemente de la forma o modo en que cobren su trabajo. ¿Y tú, Javier, has notado alguna diferencia entre un abogado de oficio y un abogado contratado de parte? Pues la verdad es que tengo que coincidir otra vez con Fernando. Bueno, somos los profesionales, hay en todos los ámbitos, de eso hay que partir, ¿no? Sin embargo, en el caso de los letrados del turno de oficio, casi más que una diferencia en el mal sentido, la he encontrado en el buen sentido, en el sentido de decir, jolín, para lo mal que les pagan en general estos turnos de oficio, qué bien se están portando, cómo se están implicando con el procedimiento, ¿no? Y después, pues evidentemente, habrán letrados que tengan una mayor profesionalidad, habrán letrados que sean un poco menos profesionales, pero en general yo diría que el nivel es bueno y quizás la diferencia sí la podemos encontrar en casos que sean más complejos. Quiero decir, pues es cierto que si uno está, por ejemplo, en un partido judicial como el mío, que es Alcoy, no tengo ningún problema en decirlo, y pide un abogado de oficio para un caso de tráfico de grandes cantidades de droga, ¿no? De verdaderos narcotraficantes, pues entonces quizás ese letrado no es que no se vaya a interesar por el asunto, es que quizás evidentemente sepa menos que un abogado que está realmente especializado en esa materia. Entonces, pues desde ese punto de vista, desde luego a uno le compensa contratar a un letrado profesional que esté normalmente acostumbrado a ver este tipo de asuntos. Pero más allá de eso, en lo que a respecto a trato personal y dedicación profesional, desde luego es una cuestión puramente personal, no una cuestión de que se cobre más o de que se cobre menos. Al final, cada uno hace su trabajo un poco en función de unos criterios que personalmente decide y si es un buen profesional, atenderá en igualdad de condiciones. Y nos pregunta el usuario JetNian09, ¿qué pasa si alguien tiene que salir a fumar o ir al baño durante un juicio? Javier, responde tú primero. Pues, a ver, normalmente las vistas los actos de juicio se realizan de forma ininterrumpida. Normalmente. Yo que soy una persona, me considero razonable cuando he tenido procedimientos largos, como de hecho tuve uno en octubre, donde las sesiones se preveían largas, lo que ya de antemano hacía era establecer con los letrados un horario. Les decía, bueno, si les parece bien, cuando acabemos, por ejemplo, con este testigo o con este perito, tomamos un descanso de 5 o 10 minutos y cada uno que quiera, pues va, se fuma un cigarro o va al baño. Y además también sirve un poco para refrescar, porque parece que no, parece que el trabajo de escuchar puede ser sencillo, pero realmente no lo es. No lo es. A veces hay que descansar un poco para volver con fuerzas y para poder saber lo que se está diciendo y poder entender las explicaciones. Y por tu parte, Fernando, algún abogado o alguien te pidió suspender un juicio No, para ir al baño? no, nunca me ha pasado eso, porque, bueno, eh, por rematar lo que dice Javier, nuestro trabajo, que parece sencillo, luego no estamos picando piedras, pero cansa mucho porque estar concentrado, no estás simplemente oyendo, no sé, una misa y que te puedes evadir en un momento dado. Estás muy atento a todo lo que pasa y esa concentración constante durante todas las horas que dura una mañana, pues bueno, pues se va perdiendo y te vas agotando. Entonces esos descansos se suceden de forma natural porque normalmente los juicios no duran toda una mañana.
Los juicios suelen ser más cortos de lo que la gente cree. Estamos acostumbrados a las películas de serie americana, pero en verdad una mañana puede ventilarse fácilmente con 8, 10 juicios, 12 juicios. En fin, y claro, ahí hay pausas entre uno y otro que permite que ni que la gente que entra esté mucho tiempo, con lo cual cualquier necesidad o pulsión que tenga por ejemplo, fumar, pues puede satisfacer cuando acabe el juicio. Bueno, y los que a lo mejor están esa mañana contigo cerrando muchos juicios, en el caso del fiscal o un abogado del Estado, que sea, pues tiene esos momentos para poder. A mí nunca me ha pasado y lo normal, como dice Javier, es que si prevés jornadas de juicio muy largas, pues preveas descansos para que la gente se pueda aliviarse de una forma u otra. A mí nunca me ha pasado, pero entiendo que si alguna vez me pasase, como es algo tan excepcional, pues habré de entender que es algo, pues eso, que de verdad existe esa necesidad. Me refiero a una necesidad de tipo fisiológica, no de luego la de ir a fumar. Pero bueno, si me pasase, pues diría, oye, pues salga usted o hacer ese 2 minutos que acabemos esto y enseguida estar usted, porque al final sí que también tienes que medir que de repente no vaya a salir un testigo fuera a hablar con otros testigos que están esperando. En fin, tienes que también preservar un poco, ¿no? Que el procedimiento se hace correctamente. Esta pregunta, o sea, aunque parezca un poco ingenua, yo cuando la vi me acordé de una situación en el máster de abogacía que varios compañeros habían preguntado esto mismo a un profesor abogado que no estaba dando clase sobre si su experiencia sin juicios largos, si se podía ir al baño, ¿no? O sea, es una pregunta que incluso los abogados o los futuros abogados también se hacen, o sea, no es algo únicamente a lo mejor de una persona que no tiene conocimiento del proceso y tal. La siguiente pregunta nos la deja el usuario AlerP2383, que nos dice si en alguna ocasión, alguna sentencia que hayáis podido dictar, luego os produjo algún cargo de conciencia o algún remordimiento interno una vez que la habíais dictado. Bueno, a ver, yo es que considero que es un error pensar en la figura del juez como una figura superior que decide de forma arbitraria o azarosa o que no se pone en la situación de la persona a la que condena o a la que no estima la demanda. Es decir, en un procedimiento, por la propia naturaleza del mismo, siempre hay dos partes. Incluso en los procedimientos penales siempre hay una parte acusadora y una parte que se defiende de esa acusación, ¿no? Conciencia desde un punto de vista profesional, no, porque cuando uno jura el cargo o promete el cargo, tiene claro que lo que ha venido es a decidir, no pueden ganar todos. Entonces, si a uno no le gusta decidir, pues igual hay otros trabajos mejores, ¿no? Que el de juez. Cuando uno decide y toma una decisión, es porque está convencido de entre las dos opciones que hay, que esa decisión que él toma, entre las dos o las muchas, porque no es solo una cuestión de sí o no, pueden haber muchos matices de grises, ¿no? Pero considera que esa decisión que toma es quizás la más acertada. Yo ya he dicho que los jueces ni nos dan el martillo ni nos dan la bola de cristal. Entonces, desde luego, uno siempre se plantea, lo estaré haciendo bien, estaré perjudicando, le estaré dando la razón al que realmente menos la tiene o al que no la tiene en absoluto, me estaré equivocando. Sin embargo, si uno no abstrae estos pensamientos de lo que es la labor profesional, entonces nunca tomaríamos decisiones, ¿no? Entonces no serviríamos de absolutamente nada. Por tanto, cargos de conciencia a nivel profesional, no. A nivel personal, no quiero mojarme mucho más, pero considero que es un planteamiento erróneo el hecho de pensar que los jueces no pensamos en el padre o en la madre a la que le estamos quitando el régimen de visitas, a la persona a la que estamos desahuciando, a la persona a la que estamos condenando, a la persona a la cuya pretensión económica estamos desestimando. Claro que nos ponemos en el lugar de estas personas y claro que analizamos. Sin embargo, dictamos la sentencia que consideramos que es la más idónea y la más natural de acuerdo con los medios de prueba que se han practicado. Y por supuesto que nos equivocamos porque no tenemos de nuevo una bola de cristal. Pero bueno, hacemos nuestro trabajo lo mejor posible e intentamos abstraernos de eso, ¿no, Fernando? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Javier. Siempre digo que los pleitos no los gana quien tiene razón, sino quien puede probar que tiene razón. Porque el juez no estaba allí, no conoce las partes, no sabe lo que ha pasado, te cuenta una cosa, te cuenta otra, pues al final no se trata de que tú lo expliques mejor, sino que puedas probar lo que hay. Entonces nosotros tenemos herramientas para efectivamente poder decidir o tomar una decisión quedándonos tranquilos en el sentido de que esto es lo que hemos podido hacer con el material
que nos han dado, siempre y cuando lleve uno a cabo un trabajo honesto, claro, porque si no se mira el asunto, no se lo estudia bien, pues seguramente lo que hará será meter más la pata que otro que sí se estudia el asunto. Pero bueno, dando por hecho que la mayoría de los jueces somos honestos profesionalmente y somos, pues eso, buenos profesionales, pues nos estudiamos el asunto y resuelves con lo que tienes. Y como dice Javier, pues igual te preguntas, oye, igual se hubiesen traído otra prueba, pero bueno, al final tienes que tomar una decisión y, como digo, con los elementos de prueba que te han dado y con las herramientas legales que también te permiten decidir en caso de que no haya prueba bastante, pues a quién tienes que dar la razón. Es decir, que en ese sentido yo creo que los jueces en general estamos bastante tranquilos, más que allá que, como digo, hay un caso concreto que a lo mejor pues te haya tocado más en lo personal o en lo anímico, por lo que sea, pero bueno, aún así uno intenta, como digo, pues comportarse con honestidad profesional. El usuario TTPR2PF nos pregunta, relacionado también un poco con una pregunta que os acabo de hacer. ¿Hay algún caso que tomasteis en el principio de vuestra carrera y ahora con más experiencia o conocimiento hubieseis tomado de otra forma? Al menos la forma de enfocarlo, no tanto a lo mejor el fallo de la sentencia, sino cómo lo hubieseis enfocado y enfrentado. Bueno, yo supongo que sí, lo que pasa es que no he hecho esa reflexión, Mm. porque ella tiene una suficiente tarea y ocupación en el día a día como para ponerse a pensar, ¿no? En casos que han ocurrido, que alguna vez alguno te pasa a la memoria, ¿no? A la cabeza te llega, pero de forma muy, muy excepcional. Pero seguramente es así. Uno es mejor profesional cuanto más tiempo está ejerciendo. Eso vale para juez, para mecánico, electricista, para médico, abogado, es decir, y sin duda alguna las cosas a lo mejor, como dicen, no se trata tanto de cambiar el fallo, pero sí a lo mejor la forma de exponerlo, de razonarlo. Uno es más eficiente también, aprovecha más el tiempo, sabe ya a lo que tiene que atender y a lo que no tiene que atender. Y bueno, seguramente pierdes menos tiempo conforme ganas años en experiencia que antes si te centras más en el nudo, ¿no? del problema. Por tu parte, Javier, algo que hubieses enfocado distinto, a lo mejor tras un año de práctica. Sí, al final es como todo. Ya he comentado antes que la primera vez que ves algo, ¿no? Siempre se te hace un poco más complejo, porque incluso aunque te lo estudies con anterioridad, hay una puntualización que ha dicho Fernando que es muy acertada, que es que a lo mejor una mañana puedes tener 8 o 10 juicios, por mucho que te lo estudies, o solo vives para el trabajo, o, o no siempre puedes estar al 100% de lo que es el asunto, y entonces pues es posible que si el asunto es, si nunca has visto una cosa parecida, ¿no? Pues puedas tener alguna duda y luego lo reflexiones mejor. Yo sí que tuve ahí más que un cambio de criterio, una resolución más rápida. Hay un Real Decreto Ley de 19/2018, creo que es del 23 de noviembre, de servicios de pago y medidas urgentes en materia financiera. Establece una serie de reglas para los supuestos en los que hay unas transferencias u operaciones no consentidas en una cuenta bancaria, ¿no? Y al principio, con el primero que tuve, recuerdo que se me planteó la posibilidad de una prejudicialidad penal. Yo no lo veía, pero no sabía muy bien cómo enfocarlo. Y luego cuando ya llevaba un par, llegué un poco a la conclusión de que, por un lado, estaba la relación entre el consumidor y la entidad bancaria, y por otro, la relación entre la entidad bancaria y el responsable del delito, frente al que podría exigir la responsabilidad civil por haber tenido que atender la obligación conforme a este Real Decreto, y que este Real Decreto establecía una obligación que era completamente distinta a esa eventual responsabilidad penal. Entonces, bueno, pues empecé a resolverlo de una forma para mí más convincente. Creo que el fondo era el mismo, Mm. pero también es verdad lo que dice Fernando, que es que como los cambios además no se producen de repente, sino que son poco a poco, es muy difícil contestar esa pregunta, porque pues uno Mm. va mutando los criterios, pero los muta de una forma muy paulatina. Uno no dice hoy rojo y mañana dice azul. Y esto ya es una pregunta mía, en relación, ahora que habéis hablado de esto, que me ha entrado la curiosidad. Un juez, por regla general, cuando le recurren una sentencia y el Tribunal Superior le da la razón al recurso, vosotros os enteráis, ¿no? De que digamos, os han tumbado la sentencia. Sí, sí que nos enteramos, generalmente, porque la sentencia llega al juzgado y los funcionarios te dicen, oye, que ha llegado. Y bueno, el efecto que produce es de normalidad. Mm. Quiero decir, a veces te revoca una decisión en el Tribunal Superior y lees y te convence. Oye, pues Mm. mira, ese criterio pues tiene razón, no he tenido en cuenta esto, Mm. o bien no te convence. Y dices, bueno, pues yo sigo convencido de que la decisión que tomé era la correcta Sí. y ya está. Pero bueno, no pasa nada. Aprendes con el tiempo también a tomártelo como algo, parte del trabajo, como una normalidad. Mal
lo llevará el compañero que haga de esto una casus belli o se lo tome de personal. Porque, bueno, el trabajo precisamente de los órganos superiores es precisamente revisar el trabajo tuyo y no siempre te van a dar la razón a ti, eso está claro. Y tú, Javier, bueno, ya habías comentado antes que ha habido algún caso donde tú sobreseías una causa y ahí al final acababan avanzando hacia adelante. Correcto, al final, yo esto cuando empecé, que tampoco hace tanto, ¿no? Hace un añito o así, dije, oye, es normal que le pregunté a un magistrado que ahora está en la audiencia provincial y que tengo buena relación, le pregunté, oye, es normal que recurran mucho, él está en una comisión de servicios. Y me dijo, si no fuera normal que recurriesen mucho, yo no estaría haciendo esta comisión de servicios. Entonces, pues un poco la respuesta cuando a uno le revocan la resolución, al mismo tiempo es un poco como cuando se la firman. Uno puede estar de acuerdo y aprender, puede decir, es verdad, no tuve en cuenta esto, errónea de la norma, o al contrario, decir, bueno, yo sigo sosteniendo mi criterio porque considero que es más adecuado, considero que la prueba que es, es más conforme a lo que yo entendí y no por ello desprecias o valoras el trabajo de las Mm. instancias superiores, al contrario, esa es su labor, pero se puede tomar o como algo personal o se puede tomar como una función de aprendizaje. Entonces, pues uno intenta sacar el máximo provecho cuando recibe esa resolución y ya está. No siempre nos enteramos, ¿eh? Porque yo lo tuve que comunicar a mi oficina, les dije, oye, pasadme un poco los recursos, las sentencias que se resuelvan, porque quiero ver cuáles son los criterios de la audiencia provincial, que Mm. aquí también va un poco dependiendo de la sección, pues igual que a un juez en un juzgado puede decir en base a unos mismos criterios, la sección de las audiencias también puede diferir. Tampoco quería dejar que aquí somos seres de luz, los jueces, y que somos total, absolutamente blindados a lo que haga la superioridad. Cuando te confirman sentencias, que son sentencias complicadas, te da satisfacción. Quiero decir que eso es normal, porque has trabajado en un sentido y al final te han dado, o el superior ha confirmado tu criterio y eso pues te da satisfacción. Lo que pasa es que no hay que dejarse llevar por eso, simplemente es la satisfacción puntual, ¿no? De, mira, pues esto y a continuación a seguir adelante. Volviendo con la pregunta que nos hacía otra persona de la comunidad, en este caso Gabriel Fernando, que esta es una pregunta un poco más profunda, digamos, que es si consideráis, desde un punto de vista ideal, digamos, me imagino, si os consideráis buenos jueces. A ver, en proceso de mejorar, ¿vale? Yo sí que me considero un buen profesional porque sí que me estudio los asuntos, sí que trato de dar respuestas a todas las peticiones de las partes, a todos los argumentos que plantean. Y bueno, el feedback que recibo de los profesionales que trabajan conmigo, los funcionarios con los que he trabajado a lo largo de todos estos años y demás, es un feedback positivo de que, bueno, de que hago un buen trabajo. Pero como siempre, como digo, esto no hay que creérselo y siempre hay que tratar de mejorar y de luego consciente de que uno no es infalible para nada, ¿no? Y por tu parte, Javier, ¿alguna vez has hecho digamos, esa reflexión o esa autovaloración? Bueno, yo la verdad es que, la frase que ha dicho Fernando me ha gustado mucho. Ya, voy a copiarlo un poco, ¿no? Como me decían en educación física, progresa adecuadamente. Desde luego, de cara a terceros, pues al que le dé la razón será un juez estupendo y al que no le dé la razón será un juez pésimo. Mm. Desde un punto de vista personal, dentro de la inmensa carga de trabajo que se sufre hoy en día en prácticamente cualquier juzgado de España, desde luego creo que le dedico las suficientes horas como para que los asuntos se puedan considerar como estudiados y resueltos de forma razonada jurídicamente. Lo contrario en cualquier caso arbitraria. Si soy mejor o peor, pues yo creo que eso ya dependerá un poco de la resolución, de la percepción que cada uno tenga, pero creo que al final, como ya apuntaba Fernando, cada día uno aprende una cosa nueva en este trabajo y creo que soy peor juez de lo que seré mañana, pero desde luego creo que soy mejor de lo que fui hace 3 meses. Es una buena valoración. Siempre, al final, como nuestra profesión, bueno, nuestra profesión me refiero, yo como abogado, vosotros como jueces, al final somos juristas. Al final, en esta rama, digamos, de conocimiento, como no dependemos en muchos sentidos de cuestiones físicas, cuanto más tiempo pase, vamos a ir adquiriendo cada vez más conocimiento, más experiencia. Y esto era algo que me comentaba un juez que me dio clase, un magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que nos dijo en clase, tenía, no sé, cerca de 70 años, y nos dijo que él no se quería jubilar ahora
porque él era ahora mismo cuando más sabía y que le daba rabia que lo forzasen a jubilarse por la edad, cuando él se notaba que estaba en el pico, digamos, de su conocimiento personal del mundo jurídico. Es normal, claro, obviamente. A los abogados nos pasa igual. Cuantos más casos veas en tu vida, más experiencia y conocimiento vas a tener para poder aplicarlo a otros asuntos. Y bueno, la siguiente pregunta, que es también de Gabriel, yo ya sé la respuesta que vais a dar, pero nos pregunta, en un caso hipotético en el que os asignasen un juicio donde el acusado sea un familiar o un amigo cercano, ¿creéis que eso podría influir en vuestro veredicto como juez? Yo ya sé la respuesta. Javier, si nos quieres responder tú primero. Sí, bueno, lo primero, que evidentemente tenemos unas causas de abstención y recusación, pues el 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando una de las personas que está directamente involucrada en el procedimiento es familiar, cercano, de alguna forma está relacionado, hay bastantes causas, invito a quien esté interesado en leerlas, ¿no? Desde luego no nos tenemos que abstener o nos pueden recusar y podemos hacer esa recusación, podemos elevar el procedimiento de recusación que hay para ver si finalmente acabamos o no apartados. Entonces, desde un punto de vista material es una situación que no debe ocurrir. Pero desde un punto de vista formal, en ese hipotético caso en el que nos pasase, bueno, pues sí que puedo decir que he tenido en sala letrados que han sido amigos míos, que ahí no está la causa de la abstención, y les he desestimado las demandas. En los dos casos que me ha pasado, sí que he tenido a gente en el procedimiento que no son amigos, pero sí son conocidos, porque a lo mejor pues, son parte en el juzgado, y no he tenido ningún tipo de trato preferente, la verdad. O sea, pues uno se abstiene de este tipo de cosas y resuelve, porque lo contrario sería prácticamente asumir que estamos cometiendo un delito de prevaricación judicial, ¿no? Entonces, Mm. evidentemente no iba a decir lo contrario, pero sí que me gustaría dar un poco la seguridad a la ciudadanía de que no se preocupen, que cuando nosotros recibimos a un particular no nos preocupamos por quién es, no nos preocupamos por el tipo de vida que lleva, por quién vota, ese tipo de cosas no son completamente ajenas. Lo que nos interesa es el objeto del procedimiento. ¿Y tú, Fernando, alguna vez tuviste algún caso en el que tuvieses que apartarte de una causa, te recusasen o algo? Sí, bueno, efectivamente, como ha explicado Javier, en teoría no podemos conocer los asuntos que afecten directamente a personas de nuestro entorno familiar o amigos, porque, bueno, evidentemente no se trata solo de ser imparcial, porque uno puede ser muy imparcial, sino también de parecerlo. Y si le da la razón a tu amigo, aunque en derecho la tenga, externamente puede parecer que se la está dando porque es tu amigo, y esa Mm. es una imagen que hay que evitar. Por lo tanto, hay que abstenerse o te pueden recusar y, por tanto, apartarte del procedimiento. Y eso yo he hecho en ocasiones, que he tenido, no, como dice Javier, abogados, que eso en verdad no es causa de atención o recusación, porque tengas abogados en sala, ¿no? Que los que tengan una relación más o menos cercana. Pero sí que he tenido personas que estaban pidiendo cosas en el juzgado, ¿no? Partes particulares bueno, que eran amigos míos, y efectivamente pues me he apartado del procedimiento con normalidad, y a lo mejor para desencanto de ellos, que contaban con que hoy, mira, me ha tocado Fernando, qué suerte he tenido, pero no, Fernando se tiene que apartar. Mirad, la última pregunta que tengo es de Jorge Rueda, que es un poco... lo mejor, digamos, lo dejé para el final. ¿Creéis que los jueces de las altas instancias, así como los jueces famosos o mainstream, contribuyen o empeoran la percepción que tiene la ciudadanía de la judicatura? Fernando, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que no existen jueces estrellas, más allá de algún compañero o compañera que se sienta cómodo siendo el centro de atención de los medios de comunicación. Lo habitual, la inmensa mayoría, estamos mucho más cómodos trabajando desde la anonimato y la tranquilidad de nuestro despacho, sin ser conocidos y dejándonos tranquilos, ¿no? Eh, no existe, por tanto, jueces estrellas, sino casos estrellas, casos que de repente tienen la China que te han tocado y despiertan la atención de los medios de comunicación. Pues bueno, pues el caso del juez Peinado. El juez Peinado lleva muchísimos años de ejercicio profesional, no creo que le quede mucho para jubilarse. Él nunca había destacado a los medios de comunicación por nada, pero le ha tocado el caso que le ha tocado, y entonces, bueno, pues de repente se convierte en un juez que es foco de noticias. Pero bueno, eso no remite una imagen buena o mala, dependiendo, del, de la visión con la que se tenga de ese trabajo judicial, de la mirada que se haga sobre ese trabajo judicial. A mí lo que me gustaría es que en estos casos que son mediáticos dejasen a los jueces trabajar en paz, en el sentido de que, bueno, de que no más que el caso despierte atención, pero esa fijación que hay actualmente y de un tiempo a esta parte
con el juez que está llevando el caso, hasta el punto de hacer incluso un escrutinio de su vida personal, ¿no? Para ver como si eso pudiera arrojar, ¿no?, alguna luz sobre cuál va a ser su decisión o su actuación en el proceso, no está haciendo bien. Entonces yo creo que más que la actuación de los jueces, que bueno, que puede ser en ocasiones incorrecta o puede ser en ocasiones no ajustada, ¿no?, a lo que otros jueces no entendería que hay que hacer. Más allá, yo creo que está el ruido que se genera alrededor es el que de verdad hace daño. Sobre todo cuando ese ruido es interesado y viene de personas que lo hacen porque tienen un interés en el procedimiento o bien porque, bueno, porque quieren crear polémica con ese asunto. Y eso yo creo que es lo que hacen más que la actuación del juez. Yo hubiese agradecido que en temas como que ahora de corrupción, que ahora mismo son portadas, ¿no?, de medios de comunicación, pues se hablase mucho menos de los jueces, se dejase trabajar y ya veríamos el resultado de esos procesos que, pues ahora, como digo, llaman mucho la atención, pero están en una fase primaria del proceso penal, están en la instrucción, en la investigación, a saber si eso se archiva o no se archiva y si va a juicio, si hay condena o no hay condena. Es decir, que bueno, que entiendo que despierten atención, pero el focalizar tanto en el juez y que la gente se venga tan arriba para hablar de lo que está haciendo o dejando de hacer sin tener conocimiento de derecho o conocimiento siquiera de lo que está realmente pasando en ese proceso, eso sí causa daño. ¿Y tú, Javier, qué opinas sobre esta cuestión? Bueno, yo coincido en primer lugar con lo que ha dicho Fernando, de que es que más allá de jueces estrella, lo que hay son casos estrella, ¿no? Yo hace poquito tuve uno meridianamente mediático, desde luego no investigué a ninguna figura política relevante ni nada por el estilo, pero pues cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y bueno, pues es cierto que cuando pasan este tipo de cosas, hay una tendencia general en la ciudadanía, de nuevo, creer que resolvemos arbitrariamente, que no nos ponemos en la posición de todos, que no hemos valorado conforme a derecho o que tendemos a intereses partidistas o de parte. Yo, respecto de este asunto, llegué a leer que una de las partes me había comprado un chalet en la sierra, bastante motivado por su parte, teniendo en cuenta que con 31 años estoy empezando a independizarme ahora, o sea, con eso ya lo he dicho todo, o sea, que ojalá el chalet en la sierra, ¿no? Pero no fue el caso. De hecho, no, nunca nadie se puso en contacto conmigo por este asunto. Y luego, pues uno pues, puede llegar a leer cosas más desagradables o puede llegar a tener familiares, como fue precisamente el caso de mi madre, que reciben algún mensaje desagradable. No, incluso ya no por las partes, que las partes se portaron increíblemente bien en este procedimiento y han sido en todo momento respetuosas, sino incluso por terceros que nada tienen que ver, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que es una cuestión más de casos mediáticos que de jueces estrella, que bueno, algún compañero hay, pero bueno, ya es una cuestión de cada uno. Desde luego, sí que hay un fenómeno creciente, que es el de que se centre la atención en los jueces, y esto tiene un factor bueno y un factor malo o negativo. El factor bueno, tengo que poner de ejemplo a Fernando, ChatGPT, ¿no? Creo que sería la pronunciación adecuada en Twitter. El factor bueno es ese. El factor bueno es cuando un profesional del derecho, que de nuevo, pues recordemos que no es omnipotente, ni tiene un conocimiento absoluto, ni sus decisiones son irrevocables, sino es una persona que está profesionalmente formada y se dedica a ello, pues utiliza una red social o utiliza cualquier medio de expresión para difundir y explicar a la ciudadanía en general el por qué se toma una decisión, ¿no? Y en este caso, pues creo que se cumple con una labor muy importante. Creo que hace mucho tiempo que los jueces estamos en una situación de desventaja porque realmente no tenemos una defensa o representación del por qué se toman nuestras decisiones, mientras que otros poderes del Estado sí las tienen y están en constante comunicación pública. El trabajo del juez, por su propia naturaleza, es un trabajo mucho más reservado, precisamente para guardar tanto la imparcialidad como la apariencia de imparcialidad, que es igual de importante. Sin embargo, cuando algunas figuras se postulan en perfiles de medios de comunicación o en redes sociales y tratan de explicar a los ciudadanos el por qué se toma una decisión y los ciudadanos hacen ese ejercicio de reflexión, pues llegamos a tener la suerte de que a veces alguien que no tiene ni idea del mundo del derecho acaba convencido, se interesa y comprende. Y entonces yo creo que en el momento en el que hemos conseguido que una persona comprenda el porqué de una sentencia, yo creo que con eso ya hemos ganado algo, no porque esté de acuerdo con el fondo, sino porque lo comprende, incluso aunque esté en desacuerdo, ¿no? Mm. Y luego ya, pues desde un punto de vista mediático, precisamente lo que comentaban del juez Peinado y bueno, pues
también tenemos otros compañeros que están saliendo más en la televisión, es cierto que cuando se centran en ellos, generalmente en lo que se centran no es en las muchas virtudes que seguro que presentan a lo largo de la tramitación del procedimiento, sino que se centran solo en lo negativo y para colmo lo extienden al resto de la carrera. No todos los jueces hacemos interrogatorios duros como los que se han podido ver y no voy a extenderme más, pero de hecho tuvimos una persona que vino, había puesto una queja en redes sociales hace poquito en en la última guardia tuvimos una persona que había puesto una queja en las redes sociales y había salido en la televisión precisamente a razón de la declaración, de la dura declaración de una persona presuntamente agredida sexualmente y cuando pasó por nuestro juzgado hizo un comentario en Facebook que luego me pasaron los funcionarios el que pues sí que elogiaba tanto el buen trabajo del fiscal como de la atención de las víctimas del delito, como el buen tacto que había tenido en concreto yo durante la instrucción. Entonces, muchas veces es cierto que la exposición mediática nos lleva solo a quedarnos con lo malo. Pero bueno, yo creo que en general hay cosas positivas y hay cosas negativas, y aunque parece que muchas veces pesen más las negativas, creo que las positivas están ahí y son igual y más importantes que las negativas. Y como mensaje final, ya para cerrar, ¿qué mensaje le transmitiríais o qué le diríais a una persona que ha perdido la fe en la justicia? Bueno, lo primero que se plantee por qué ha perdido esa fe en la justicia. Si ha perdido la fe en la justicia porque ha visto que un asunto del cual solo conoce dos titulares de periódico se ha resuelto de una forma contraria a la que él consideraba, quizás debe de cuestionarse si esos mensajes eran o no tendenciosos y debe de cuestionarse si no está quizás prejuzgando sin rigor el trabajo del juzgador, por paradójico que suene, ¿no? No digo que uno no pueda criticar las resoluciones judiciales, al contrario, estamos sujetos a crítica, pero sin embargo creo que para poder tener una crítica fundada es necesario hablar del tema. Creo que es importante creo que es importante tener en cuenta pues, unas nociones a veces, por lo menos muy esenciales de derecho, ¿no? Pero un mínimo. Y no lo digo en el sentido de deslegitimar todas aquellas opiniones o críticas, sino más bien en el sentido de animar a la gente que está disconforme con una resolución o con un sentido y que finalmente le lleva a perder esa confianza en la justicia, a plantearse el por qué se toman esas decisiones, a plantearse si es un problema de un juez, si es un problema de falta de prueba o si es un problema de la propia ley, porque quizás la ley no permite esa consecuencia jurídica que el particular cree que merece el caso. Y por tu parte, Fernando, ¿qué le dirías a alguien así? Bueno, yo subrayar lo que ha dicho Javier. Al final, eh, salvo que te hayas visto directamente implicado en un proceso, hayas perdido y no te han dado la razón a pesar de tenerla o creer que la tienes, pues evidentemente es una persona que va a ser difícil de traer a esa confianza en la justicia. Para él la justicia no le dio la razón. Hay que tener en cuenta que mucha gente va a los tribunales no buscando justicia, sino buscando que dé la razón. Entonces, no dársela, pues lo equivalen a eso. Pero si se trata de terceras personas ajenas a un proceso que pierden la confianza en justicia por lo que oyen, leen o ven en los medios de comunicación, pues eso, animarles, como muy bien ha dicho Javier, a que aquello que les ha llevado a desconfiar ya de justicia, a estudiarlo y a analizarlo, porque igual efectivamente tiene una visión muy sesgada de por qué ha sido el asunto. Y efectivamente cuando se explican las decisiones que se toman, y gracias Javier por el capote, pero que es lo que efectivamente trato yo y otros muchos de compañeros y compañeras en redes sociales de hacer, ¿no? Que es explicar las decisiones, que no igual significa que tengas que estar de acuerdo con ellas, pero al menos que veas que es una decisión de dónde viene, ¿no? Y por qué se ha tomado, y dentro de la lógica jurídica, pues a qué responde. Eso yo creo bueno, que sería el aprendizaje que debe sacar. Que aquellos que nos están escuchando, que tengan claro que los jueces estamos muy bien formados, que nos hemos preparado mucho para hacer este trabajo, que tenemos gran vocación de servicio público, porque la encuesta que siempre pasa el Consejo Nacional Judicial a todos los jueces que aprueban, esa vocación de servicio público está entre las primeras o la primera motivación que uno tiene para hacerse juez. Esto es muy vocacional. Por tanto, si estamos formados, si estamos animados a hacerlo bien, pues que confíen, que tenemos herramientas suficientes para tratar de hacer un buen trabajo y que bueno, que si alguna vez en su vida se encuentran con un mal profesional, que en todos los ramos lo hay, bueno, pues que tengan en cuenta que un mal profesional no define una profesión, ¿no? Y que el hecho de que haya alguien
he hecho un mal trabajo, no debiera empañar el trabajo de miles de jueces que a lo largo del año dictamos miles de resoluciones judiciales resolviendo problemas de los ciudadanos. Yo cuando voy muchas veces a los institutos a hablar de nuestro trabajo, nos defino como solucionadores de problemas. Y eso es muy bonito, porque está en una posición de cara a la sociedad, ¿no? De ser útil a ella, de que, oye, me traen un problema y yo doy una solución que evidentemente no va a satisfacer a todos, a veces a ninguno, pero que, bueno, que es un trabajo que satisfactorio y que, bueno, que confíen como parece que confían. Hoy ha salido la entrevista, perdón, los datos de una encuesta o de, pues no sé de qué, si era del INE o de otra, que, bueno, que los jueces salíamos mejor parados en confianza ciudadana que los partidos políticos, que los políticos, los gobernantes. O sea que, bueno, que más allá del ruido que a veces hay, yo creo que en general la ciudadanía sí nos debe percibir como lo que somos, como digo, profesionales preocupados por hacer un buen trabajo. Pues muchísimas gracias de verdad a los dos por querer participar y os deseo lo mejor de verdad. Y que sepáis que el canal, siempre que queráis, lo tenéis abierto para volver cuando queráis. Muchísimas gracias a ti, Daniel, por invitarnos. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer estar hablando de estas cosas que tanto me motivan, que es sobre nuestro trabajo para darlo a conocer y un placer compartirlo además con Javier. Así que estupendo. Muchas gracias.